Y el tema de esta tarde, vamos a hablar sobre cómo reencender nuestra espiritualidad. Nosotros creemos, mi esposa y yo, ella, ella va a decir si está de acuerdo conmigo o no, pero nosotros creemos que este tema es el tema central de toda la serie. Todos los temas son importantes, no estamos diciendo que no sean importantes, pero este tema, yo tengo la opinión personal que es lo que va a marcar la diferencia entre que esto se quede como una conversación, una serie de pláticas, o lo que va a marcar la diferencia cuando tomamos, por ejemplo, una terapia matrimonial o familiar, que son buenas, son muy buenas, son parte de un proceso de sanidad. Pero si esa terapia, si ese proceso de restauración, si ese caminar de día a día no está conectado con nuestro espíritu, vamos a dar golpes al aire, ¿ok? Es como lo que va a darle vida a todo lo que hemos estado hablando, lo que le da razón de ser al pacto, a la comunicación, a la sexualidad, a, es decir, a todo lo que tenga que ver con el matrimonio. ¿Ok? Entonces nosotros creemos que este es el tema central, el tema más importante. Así que si vienes por primera vez, te tocó el tema fundamental. ¿Sí? Ya, si te llevas el de hoy, ya vas a reencender todo lo demás, ¿ok? Y hoy vamos a ver por qué, ¿ok? Y yo soy testigo fiel de lo que estoy compartiendo. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué es importante reencender en nuestro matrimonio la espiritualidad? Porque, bueno, vamos a entender algo. Para que algo funcione bien, hablábamos el viernes antepasado, hablábamos de un ejemplo como el carro, un automóvil. Tenemos que comprender cómo funciona, es decir, qué necesita, que necesita gasolina, que necesita mantenimiento, que necesita aceite. Es decir, el carro tiene un diseño, ya sea que lo haya diseñado independientemente en qué país, funciona de alguna manera y tiene un diseño. Y si nosotros nos alejamos de ese diseño, ¿qué pasa con ese carro? Se va a descomponer, va a tronar. Si te daban garantías por 7 años, pues no te va a durar ni 7 meses si no le cambias no sé, si no le pones gasolina de la buena, ¿sí? Entonces, eh, para saber cómo mantener la llama encendida en nuestro matrimonio, en nuestra relación de pareja, debemos entender cómo funcionamos nosotros. Y es que el ser humano debemos entender esto. Esto no es una ideología, esto es una verdad. El ser humano, di conmigo, es cuerpo, es alma y es espíritu. ¿Ok? Si nosotros queremos mantener la llama encendida de nuestro matrimonio, la llama encendida en nuestro ser, debemos entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Y que no son tres cosas separadas, son tres cosas que, es decir, están relacionadas entre sí. ¿Y qué es el cuerpo? Bueno, el cuerpo, toca, hazle así, pellizcate, es con lo que estás sintiendo, ¿sí? Es la parte física, es el templo, es la casa, es donde habita el alma y el espíritu. Y es el medio mediante el cual nos conectamos con el mundo físico. Es decir, vemos con los ojos, sentimos con la piel, escuchamos con los oídos. Es decir, es la parte física, es la parte que nos conecta con el mundo físico. ¿Ok? Y es donde habita el alma y el espíritu. Ahora, ¿qué es el alma? El alma refleja nuestra personalidad y está compuesta por la voluntad, los pensamientos y las emociones. Su función es mediar entre el espíritu y el cuerpo, asegurando un equilibrio entre ambos. Es decir, si pusiéramos como un símil, una semejanza, una computadora, por ejemplo, esa computadora que está ahí conectada, ¿sí? Tiene un hardware o hardware, dicen por ahí, ¿no? Y tiene un software, ¿verdad? El hardware, es decir, es lo que vemos, la pantalla es con lo que nosotros interactuamos y el software es lo que está dentro que gestiona, regula el funcionamiento de la PC. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un hardware llamado cuerpo y tenemos un software llamado
alma. ¿Ok? Dile a tu pareja, vamos, empiézale a predicar, empiézale a enseñar hoy, dile, mi amor, dile, no solo somos cuerpo, somos alma, dile, pero mejor aún, dile, somos espíritu, ¿ok? Y ese es el tercer elemento, el tercer componente de nuestro ser, que es que el espíritu, esta parte es muchas veces en la que dejamos más olvidada, aún los cristianos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el espíritu es la parte más profunda de nuestro ser que nos da la capacidad de relacionarnos con Dios. Es lo que nos hace distintos totalmente a otros seres. Es la capacidad, es ese componente de nuestro ser, ese, hay algunos teólogos que pueden decir, ese vacío que está dentro de nuestro ser que no sabemos cómo llenar y que no será llenado ni satisfecho hasta que esté conectado ¿con quién? Con Dios. Entonces, el espíritu es la capacidad que tenemos, ese componente nos da la capacidad de conectarnos, de relacionarnos, de hablar, de interactuar. ¿Con quién? Con Dios. Ahora vamos viendo el por qué esta es la parte más importante. Porque, ¿cuántos de aquí están de acuerdo que el matrimonio no es fácil? Yo después de 13 años, después de 4 hijas, sí, ya digo, no es fácil. Es decir, si lo lleváramos solamente a la dimensión del cuerpo y alma, te puedo decir humanamente que es imposible. Pero cuando tu espíritu, ¿sí?, está encendido, está vivo, las cosas cambian y empiezas a ver tu cuerpo y tu alma de una manera diferente. Y a veces porque está apagado el espíritu, el cuerpo lo siente, el alma lo experimenta y viceversa, porque está interconectado. ¿Ok? Vayamos, mira, Pablo tenía este conocimiento. Pablo era un apóstol de la iglesia, un hombre muy sabio. Y mira lo que él escribió, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y él dijo, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser. Di conmigo, todo su ser. Y mira lo que él dice, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo no solamente, es decir, decía, no solamente es el espíritu, sino que tiene que estar el ser integral, porque el ser humano se compone de qué, digámoslo juntos, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, la palabra de Dios, Pablo, que era un hombre de Dios, que tenía una relación personal con Dios, descargó esa sabiduría, ¿sí? Y lo plasmó en letras, en una carta, y dijo que el ser humano estaba compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Entonces nosotros, para mantener un matrimonio sano, un matrimonio en plenitud, debemos entender que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo. ¿Ok? Eh, Dice, somos un espíritu que habita en un cuerpo, que piensa y se emociona. Nuestra esencia es espiritual. Por eso, unir el espíritu nos une de una manera plena. Como matrimonio, no vamos a estar totalmente en una unidad o en una unidad plena si no estamos unidos espiritualmente. Es muy hermoso la unión física, es muy hermosa la unión del alma, de las emociones, pero no hay una total unidad si no estamos unidos espiritualmente. ¿Y por qué es tan importante que nosotros estemos unidos como matrimonio en espíritu? Porque decimos, bueno, somos alma, cuerpo y espíritu, pero ahora, cuando nos unimos, ¿no? Dice la palabra que ya no somos eh, dos, sino nos hacemos uno solo, ¿verdad? Entonces, el espíritu de cada uno de nosotros se unen o deberían de unirse. Entonces, para lograr esto, no basta solamente el cuerpo y el alma, sino debemos de llegar a esta unidad espiritual tan, tan importante. Ahora, ¿por qué es
tan importante o vital la unidad dentro del matrimonio? Primero, vamos a ver Efesios 4 del 3 al 4. No la pusimos, aquí está. Dice la palabra, hagan todo lo posible por mantenerse, ¿cómo dice? Unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Si se fijan, la palabra nos está hablando de unidad. La palabra anterior que ahorita leíamos nos hablaba de unidad, pero nos está llevando a algo más profundo, ¿no? Que es la unidad espiritual. Y para llegar a eso no es sencillo, ¿no? No es algo tan sencillo, pero se puede hacer. Es algo que podemos lograr y alcanzar como matrimonio. A veces esa parte es la que descuidamos o que a veces no tomamos tanta importancia y es lo más importante o lo que deberíamos de poner más énfasis en nuestro matrimonio. Pero aquí te vamos a enseñar cómo reencender esa parte y cómo poder llegar a esa unidad en el espíritu. Y antes de eso, ¿por qué es tan importante? Bueno, la unidad espiritual es vital. ¿Por qué? Porque nos mantiene en sincronía con la voluntad de Dios para nuestra familia. Dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y sabemos que Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. ¿Y cuántos de nosotros queremos vivir en esa voluntad? Amén, ¿verdad? Yo creo que todos queremos caminar en la voluntad perfecta de Dios, pero no siempre caminamos en la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Y es entonces cuando nuestro matrimonio no camina en la verdadera plenitud porque estamos fuera del plan, fuera del diseño de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a unirnos en un solo espíritu, a unir la parte espiritual y a trabajarla los dos, no solo una parte, porque a veces también está en la situación donde uno de los dos busca la parte espiritual, busca trabajar, pero la otra parte no. Pero aquí nos está hablando de unidad. Los dos debemos de trabajar juntos y por eso estamos aquí, ¿no? Porque puede ser que ese sea alguno en nuestro caso, ¿verdad? De que alguno esté muy interesado en la parte espiritual y el otro no. Pero justamente si tú estás aquí, sabemos que es porque quieres hacerlo, porque quieres llegar a esa unidad, ¿no? Y eso es lo importante, que tengas primeramente la disposición para hacerlo. Entonces, cuando nosotros reencendemos la espiritualidad dentro del matrimonio, aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aprendemos a escuchar a Dios. Aprendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para nuestra familia, qué es lo que Dios quiere para mi esposo, para mi esposa. Entonces dejamos de hacer lo que nosotros creemos que es y empezamos a hacer más lo que Dios quiere que hagamos. Otro punto importante es que nos da la fe para creerle a Dios por lo mejor. ¿Cuántos aquí hemos pasado por situaciones adversas, por momentos difíciles, duros, sí, por situaciones que no quisiéramos atravesar? Todos, ¿verdad? Y si no las hemos atravesado en algún momento, las vamos a atravesar, porque estamos en un mundo que está corrompido, que está caído, ¿verdad? Y pues vamos a atravesar esas situaciones. Pero para esas situaciones Dios nos ha dado algo que se llama fe. Y la fe es algo que se activa en nosotros cuando hay una espiritualidad encendida dentro de nosotros. Y la fe nos mantiene creyéndole a Dios aún en los momentos más adversos, aún en los momentos donde no podemos ver las cosas como son. Y ahorita quizá estamos viendo el panorama muy difícil o imposible o muy oscuro, pero la fe nos enseña a ver aquello que aún no está sucediendo, pero que va a suceder porque Dios ya dijo que va a suceder. Amén. Porque Dios ya tiene ese plan para nosotros. Y aunque ahorita no lo veamos, pero a través de la fe lo podemos ver. Pero necesitamos una
un espíritu encendido. Otro punto es, nos conectamos adorando al mismo Dios. Eso es bien, bien hermoso cuando la pareja, cuando los dos entramos en, en sincronía, en adoración a Dios. Es algo bien hermoso que no solamente es para, para ti como matrimonio, sino que empieza a permear a tu familia, a tus hijos, a la atmósfera de tu casa, tus entornos. La adoración cambia atmósferas. La adoración es algo tan poderoso y tan hermoso porque es cuando le damos el lugar a Dios, el lugar que Él se merece. Entonces, hemos tenido momentos, mi esposo y yo, en nuestra familia, en nuestra casa, que a veces no son momentos muy favorables, pero a través de la adoración hemos visto cómo Dios se manifiesta y cambia y transforma esos momentos. Y lo podemos experimentar a través de nuestras hijas, cómo ellas también aprenden y se unen a esa adoración, aprenden a adorar al Dios que sus padres adoran. Y es algo precioso, es algo hermoso que podemos vivir como matrimonio y como familia, porque, ¿sabes algo? Dios nos hizo seres que adoran, para adorarle a Él, ¿sí? Para entrar en esa intimidad tan hermosa y tan preciosa de adoración y exaltación a nuestro Dios. Entonces, cuando lo hacemos, cuando eso lo ponemos en práctica, es algo bien hermoso que afecta todo nuestro ser, que afecta nuestra alma y afecta también nuestro cuerpo. Entonces, no sé si te ha pasado, ¿no? Si has estado en un momento de adoración y a lo mejor vienes con algo, una pesadez, ya sea de tu alma o de tu cuerpo, y entras en un momento de adoración y experimentas un cambio, experimentas que algo te sucedió, ¿verdad? Bueno, es el espíritu que se conecta, ¿sí? A ese ambiente de adoración, que se conecta al corazón de Dios. Entonces, nosotros estamos hechos para eso. Fuimos creados para eso. Por eso es que cuando vivimos esa realidad es algo maravilloso y hermoso que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Sí. Y retomando lo que dice mi esposa de la adoración, quiero darte una noticia. Todos aquí vamos a adorar algo o a alguien, sí o sí. O sea, todos aquí adoramos algo o a alguien. La pregunta es si estamos adorando a la misma persona o a la misma cosa, ¿ok? Incluso podemos ponernos de acuerdo para adorar algo que nos Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero qué poderosa es una pareja y de verdad puedo decírselo como testimonio y también puedo decirlo como un antitestimonio cuando no estábamos en esa realidad, que pagamos las consecuencias, viví yo. Cuando te pones de acuerdo para no adorar algo que no es Dios, pero también cuando juntos dirigen su mirada, dirigimos nuestra mirada a quién es Dios. Ojo, cuando hablamos de adoración, no estamos hablando únicamente de venir aquí a la iglesia, es parte, es una manera de hacerlo, de hacerlo de manera colectiva, pero no es música, cantando, subiendo, bajando las manos. No, adorar es ver y deleitarte y fascinarte por Dios a lo largo de todo tu día. Nosotros hemos adorado en un hospital, hemos adorado en la casa, hemos adorado en la playa, hemos adorado en la mesa. Nosotros tenemos una regla cuando estamos comiendo y todos en ese momento vamos a tomarnos un tiempo para voltear juntos como familia y ver a Dios. Cuando hemos tenido complicaciones, ver a Dios, contemplarlo a Él. ¿Ok? Entonces, cuando una pareja, por eso es bien importante esto, cuando una pareja se conecta para adorar a Dios, te voy a decir otra cosa que pasa, te afila la mirada. Yo llevo caminando con esta hermosa mujer más de 22 años. Y el adorar a Dios me afila la mirada para no perder la belleza que hay en ella cada día. La belleza no solamente en lo físico, sino en el alma y en su espíritu. Por eso yo sé que así pasen 100 años,
y yo me mantengo adorando y ella también, vamos a seguir encendidos con esa pasión y ese amor. Porque cuando adoras a Dios, te afila. Y también cuando te alejas y desvías la mirada, te desafilas. Y empiezas ya, como que ya le salieron tres arruguitas aquí. Empiezas a ver con la carne y dejas de vivir en el espíritu. Pero hoy estamos aquí para reencender, ¿qué? El espíritu, nuestro matrimonio, el espíritu en nuestro matrimonio. Amén. Muy bien, ahora, ¿por qué también es bien importante, es vital en nuestro matrimonio reencender nuestro espíritu, la espiritualidad en el matrimonio? Porque nos protege de los ataques que recibimos. Todos aquí recibimos ataques en la mente, noticias, con personas, el diablo, ¿sí? Además, te lo voy a resumir en tres. Tu carne, es decir, tus malos deseos, tus malos pensamientos, el mundo, las ideas, ideologías, las ofertas que están ahí todos los días, las 120 horas de no sé qué cosa, ¿no? O sea, estar ahí atacándote para que gastes, para que consumas, para que me veas. Y el diablo, el mundo, tu carne y el diablo, esas tres agentes confabulan, nos atacan. ¿Para qué? Para apagar nuestro corazón, para desconectarnos de Dios y apagar el fuego en nuestra relación, ¿no? Tenemos todos ahí, todos cenizos en vez de andar todos encendidos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos encendidos espiritualmente, di conmigo, nos protege. Dile a tu pareja, amada, amado, chiquirumi, no sé cómo le digas, ¿sí? Gordita, gordito, bolitosha, no sé. Dile, amada, dile, mi amor, encender nuestros espíritus nos protege de los ataques que recibimos, mi amor. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante encender el espíritu de nuestro matrimonio. Segundo, nos fortalece como matrimonios en las pruebas. Yo soy testigo de esto también, tanto en las buenas, es decir, hemos aprendido estos principios, mi esposa y yo, por las buenas y por las pruebas, ¿sí? Y el estar conectados con Dios, el estar adorando con Dios, a pesar de las pruebas, fortalece nuestro matrimonio, nos fortalece ante las pruebas. Ya sea eh, pruebas personales, pruebas familiares, pero cuando estamos conectados juntos con Dios en un mismo espíritu, nos fortalece. Por eso decíamos que es el tema, para mí personalmente es el tema central. Porque es como si a lo largo de todo este taller te diéramos los carbones. Ahí te va un carbón, ¿no? Ahí te va un leño. Pero este es el fuego. Es lo que va a encender. Es lo que le da razón de ser a esos leños, a esos carbones. ¿Sí? Podemos tener el mejor, ¿sí? El mejor proyector. Además, ahorita que lo estábamos conectando, mi esposo iba a decir, mi hermano, mi esposo Cristo, mi hermano en Cristo y yo, y no dábamos, porque lo teníamos conectado con la corriente de este contacto y no daba, no encendía. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues poner toda esa extensión hasta allá, ¿sí? Por más que tengas el mejor de los proyectores, el mejor de los esposos, el mejor de las esposas, si no estás conectado a la fuente de poder, no vas a estar fuerte para esas pruebas que día a día vienen. No necesitas una catástrofe, es cada día trae sus propias preocupaciones y cada día necesitamos de esa fuente de poder infinita que es Dios, que Él quiere dárnoslas. ¿Para qué? Para fortalecernos como matrimonio. Y tercero, nos enfoca en nuestro propósito como matrimonio. Muchos matrimonios fracasan porque no saben, ya nos casamos, ya pagamos el precio de 9 años de matrimonios y ahora ¿qué sigue? O sea, que nomás como para pasarla bien tú y yo. No, hay una razón de ser. Di conmigo, tenemos un propósito. Voltea con tu pareja, amor, tenemos un propósito, ¿sí? Y cuando te conectas con Dios, Dios te dice, para esto los uní, ¿sí? A mi esposa y a mí nos ha hablado de esa forma. Y cuando andamos todos desubicados por la humanidad y por los afanes de la vida, Dios nos recuerda nuestro propósito. Al que estar sentados delante de ustedes hoy es parte de nuestro propósito, ¿sí? Y nos anima y nos emociona también. ¿Por qué? Porque nos enfoca en nuestro propósito como matrimonio. Una mujer y un hombre, un matrimonio que está encendido espiritualmente,
se enfoca en el propósito que Dios le ha dado. ¿Ok? Y es hermoso. La mala noticia, la mala noticia es que existe un enemigo y este enemigo está empeñado, su propósito principal es que nosotros no crezcamos en lo espiritual, ¿sí? Ni personalmente, ni como pareja, ni como matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un poder en esta unión espiritual, hay un poder en que nosotros aprendamos a activar o a encender el espíritu, a conectar el espíritu a Dios, y más aún si lo hacemos como pareja, como matrimonio. Y el enemigo lo sabe y por eso va a utilizar muchas estrategias o utiliza muchas estrategias para que nosotros no logremos llegar a esta unidad espiritual. Y mira, te queremos hablar de estas 5 cosas que usa el enemigo para estorbar nuestra unidad espiritual. Y una de ellas, la primera, son los pensamientos de apatía. ¿Qué es esto? Y yo creo que todos quizá nos sintamos identificados porque lo vivimos o en algún momento lo hemos vivido, ¿no? Cuando decimos, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar, eh, yo no necesito ir los domingos a adorar a Dios, ¿no? Cuando tenemos esta actitud que creemos que nosotros no necesitamos eso, es uno de los primeros obstáculos para poder llegar a esta activación del espíritu personalmente y como pareja. El otro punto, el número 2, es los sentimientos de incapacidad. Cuando decimos, yo no sé cómo hacerlo, yo no puedo, ¿no? Yo no soy apto para servir, yo no tengo lo necesario, ¿no? A veces decimos, es que yo no tengo los dones, yo no tengo eso que tiene la otra persona, entonces yo no puedo hacerlo. Y creemos que solamente hay ciertas personas como que son seleccionadas, ¿no? Para adorar a Dios, para servir a Dios, para seguir a Jesús, pero el Señor nos ha llamado a todos a seguirle y a servirle. A todos nos ha llamado a ser parte de su cuerpo, de su iglesia, a formar la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros. Y hemos aprendido algo. El cuerpo de Cristo, la vida en Cristo es como un rompecabezas gigante donde Dios tiene un plan perfecto, pero dentro de ese plan, cada uno de nosotros tenemos una piececita que encaja ahí y que solamente tú puedes poner, que nadie más va a poner ahí. Es decir, Dios cuenta con cada uno de nosotros. Por eso es que el enemigo te engaña, es un engaño ese, ¿eh? No es una verdad. Y tenemos que aprender que es una mentira para poder combatirla, porque cuando ni siquiera sabemos, pues podemos vivir así, ¿verdad? Creyendo que así es, o sea, es que yo no, el otro sí, los demás sí, pero yo no, ¿no? Entonces, tenemos que aprender que esto es una estrategia del enemigo para apartarnos de la unidad espiritual. Y ojo, o sea, estas 5 tácticas las toma, quizá debemos de hablar de los enemigos, porque a veces es nuestra propia carne, a veces es el enemigo, es decir, hay una realidad, hay, el diablo existe. ¿Cuántos dicen amén? O sea, si decimos que no, hacemos mentiroso a Jesús, porque Jesús dijo que el diablo existía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no estás de acuerdo, pues ahí alégale a Jesús, ¿no? Ahí cuando te encuentres con él. Pero el diablo existe, es una realidad. Y la peor batalla es aquella que no vemos. La peor batalla es aquella que tenemos delante y no la vemos, porque te das cuenta de alguien que te quiere pegar y, ay, no, no veo, no, te van a pegar, te va a dar el golpe, ¿estás de acuerdo? O sea, así es. Entonces, el enemigo a veces es nuestra propia carne, nosotros mismos, el diablo o el mundo. O peor aún, cuando confabulan los tres para llevarnos a la apatía, decir, no, yo no, ahorita no, no, eso ya pasó para mí. Algunos, yo escuché a algunos muy cercanos a mí, y dicen, no, es que yo ya me jubilé de la iglesia. Dice. ¿Y cuán duro
pagó el precio esa persona de vivir esa realidad. Incapacidad, no, es que, ¿cuántos han escuchado? Yo no soy espiritualidad, yo no soy espiritual. Tienes un espíritu, que esté apagado es otra cosa, pero si está apagado vamos a pagar el precio, ¿ok? La tercera es comparaciones. Cuando empezamos a comparar, no, es que yo no puedo orar como mi esposa, o como ora mi hermano, o como ora fulano, o como ora sutano. No te compares. Dios te regaló un espíritu para que te comunicaras con Él. ¿Ok? Entonces, no debemos compararnos. Y si nos comparamos es para que nos animemos porque son buenas no las comparaciones, pero sí cuando nos animan como un modelo a seguir, ¿ok? Pero no la comparación. El cuarto es el autoengaño. Cuando decimos, yo oro a mi manera, yo no necesito ir a la iglesia. Ojo, la espiritualidad dentro del cristianismo, es decir, dentro de la vida cristiana, no la podemos vivir solos. Porque Cristo Jesús, ¿sí?, nos enseñó que la vida de fe dentro de su reino era en una vida de iglesia. Jesús viene por quién? ¿Viene por Jesús Valenzuela nada más? Viene por su novia, que es la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. Jesús lo dijo así, donde dos o más estén reunidos en mi nombre. ¿Ok? Entonces, hay veces que nos autoengañamos porque a veces es difícil salir de la área de confort. ¿Ok? Y ojo, no recibas esto como como un ataque. No, todo lo contrario. Mira, te estamos mostrando cómo el enemigo actúa para apagar el fuego del espíritu en el matrimonio. ¿Ok? Con el autoengaño. Y por último, ambientes de juicio. Es decir, aquí es donde se mete el orgullo y que usamos lo que sabemos de Dios para atacar y hacer sentir mal del otro. A veces pasa esto, ¿no? Que agarramos a bibliazos a la pareja, ¿no? ¿Que no ves que la escritura dice que te sometas al marido, ¿no? Sí, pero también dice que ames a tu esposa, ¿no? O sea, es decir, a veces lo hacemos con un ambiente de juicio. Es donde se mete el orgullo, donde usamos lo que sabemos de Dios para alejar a otros de Dios, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea, ya se pusieron el cinturón de seguridad. Muy bien, ahora, bueno, la pregunta clave es, ya vimos que somos cuerpo, alma y espíritu. Vimos por qué es importante que el espíritu esté encendido dentro del matrimonio. Vimos cómo esas tácticas que el enemigo usa para apagar el espíritu en nosotros y en nuestro matrimonio. Pero ahora la pregunta clave y la pregunta central de la conversación de esta noche es, ¿cómo reencendemos nuestra espiritualidad? ¿Sí? ¿Cuántos quieren saber esto? Nadie, ya no vamos si quieres. Muy bien. Y aquí, antes de algo que discerníamos mi esposa y yo, este material es un material de los indivisibles, de unos pastores, Cintia y Daniel Osuna, y que la verdad ha sido muy tremendo. Pero cuando estábamos, ella y yo, estudiando sobre este tema, quisimos agregar esto, porque los siguientes consejos, para esto me voy a parar, porque a la carne, al diablo y al mundo no le gusta escuchar esto que vamos a decir hoy. Si nosotros solo te diéramos los 6 consejos que ahorita vamos a hablar, y esto no lo conoces o no está presente en tu vida, es como si te diéramos un rompecabezas incompleto. Es como si te diéramos los carbones, pero sin el encendedor, ¿ok? Y el paso clave para tener un espíritu encendido a nivel personal y a nivel matrimonial es que necesitamos nacer de nuevo. Di conmigo, necesitamos nacer de nuevo. Miren, yo veo esta mesa y yo veo, ¿sí?, algunos discípulos que tienen años, que tenemos años caminando, que son nacidos de nuevo, otros que no los conozco tanto para decir que ya son nacidos de nuevo, ¿sí? Pero no importa en qué estado estés, en qué posición estés, la clave es que debemos nacer de nuevo y vivir como nacidos de nuevo. Mira lo que dijo Jesús. ¿Por qué creemos que esto es bien importante, fundamental? Jesús dijo en Juan 3:7,
Hijo, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos, di conmigo, que nazcas de nuevo. Y dice Jesús, no puedes ver el reino de Dios. Mira, si este concepto, si esta verdad de nacer de nuevo, pero ¿qué significa eso? Mira, Nicodemo, que era con el que estaba platicando Jesús en este pasaje, era un erudito, era el más filoso de los fariseos y no lo entendía. Porque fíjate lo que le dijo Nicodemo, Señor, le dice, ¿cómo puede un hombre mayor? Levanten la mano los hombres, ¿no es cierto? No levanten la mano los hombres mayores. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano, ¿cuántos seres humanos vinieron esta noche? Gloria a Dios, no vinieron marcianos. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Mira, si no nacemos de nuevo, todos los consejos que te hemos dado a lo largo de estas 7 sesiones y que faltan todavía 2 más, se van a quedar en un papelito, se van a quedar en una experiencia, se van a quedar en una plática. Pero si estos principios tú y yo los vivimos no solo como seres humanos en cuerpo y alma, sino que encendemos el Espíritu. Que bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, porque ese sacrificio en la cruz nos dio el acceso a ti y a mí para nacer de nuevo por gracia. No tienes que depositar ninguna ofrenda ahí, no me tienes que depositar nada a nadie, solo tenemos que creer en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz para nacer de nuevo. Así que yo no sé cómo está tu matrimonio. Yo no sé si está encendida o apagado, pero sí sé lo que Él hizo en la cruz y que lo que la fe puede hacer cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz. Y cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Se enciende. ¿Volvemos a qué? A vivir. ¿Sí? ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? ¿Ok? Entonces, mira, eso es lo que te hablábamos. Estos van a ser los 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 consejos que vamos a darte hoy para reencender la espiritualidad en tu matrimonio. Pero, ¿cómo está este rompecabezas? ¿Está completo? ¿Está encendido? ¿Le falta algo, verdad? Bueno, le falta esto. Nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Ve con tu pareja, dile mi amor, dile. Necesitamos nacer de nuevo. Y dile, y si ya nacimos de nuevo, vivamos como tal, mi amor. Dile, ¿sí? Vivamos como tal. A veces se nos olvida. ¿Cuántos dicen amén? A mí se me olvida a veces. Pero bendita sea la sangre de Jesús que nos da la capacidad para volver nuevamente a vivir como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren esto? Yo lo quiero. Amén. Y sé que hay aquí muchos hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero también sé que quizá hay quienes deseen nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos vivir, ¿no? Este paso, este proceso que ahorita solo lo mencionamos, pero que tú tienes que llevar, ¿sí? Acompañado de alguien, así que si tú deseas eso, puedes acercarte con nosotros para poderte guiar y explicar mejor de qué se trata nacer de nuevo, ¿no? Porque a veces escuchamos nacer de nuevo, pero así como Nicodemo, ¿no? Pero ¿qué es nacer de nuevo? Pues, ¿no? Y sé que lo entendemos muchos aquí porque hemos nacido de nuevo, pero para los que no, eh, hay un espacio dentro de nuestra iglesia, ¿no? Para acompañarte en ese proceso de nacer de nuevo. ¿Cómo sabe el café ya nacido de nuevo? ¿Verdad que sabe diferente? Te digo, todo te va a saber diferente. Todo. Cuando digo por experiencia. Se disfruta la vida de una manera plena cuando nacemos de nuevo.
Así que sé que lo que hoy vivimos ahorita en este momento es, mira, nosotros creemos algo y lo hablo como parte del liderazgo de esta casa espiritual y creemos esta verdad. Lo que al enemigo le cuesta años destruir, a Dios le basta un momento para redimirlo. Yo soy testigo de eso. Soy testigo de eso. Y por eso, como casa espiritual, como comunidad, buscamos estos espacios para fortalecer los que ya estamos en el camino, e invitar a los que quizá unos que no estaban o estaban y no estaban. Eh, Vivi y yo estuvimos un momento así donde estuvimos, nos alejamos, regresamos y el Señor hizo su obra y está haciendo su obra. Y es hermoso cuando encendemos nuestro espíritu y nos conectamos con Él y los frutos que eso da. O sea, las consecuencias de un espíritu que está encendido, que está conectado con Dios y está unido con otro espíritu que está conectado con Dios, es hermoso, es poderoso. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero seguir. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces, ¿cómo reencendemos nuestra espiritualidad? ¿No? Y decíamos que hay seis, seis puntos que vamos a compartir hoy em, para hacerlo, ¿no? Para poder llegar a ese encender la espiritualidad. Pero como bien decíamos, ¿no? Si no hemos nacido de nuevo, pudiéramos hacer estos 6 pasos o 6 puntos, los pudiéramos llevar a la práctica, pero se volvería algo meramente religioso, solamente algo que haríamos por hacer y que en su tiempo no pudiéramos sostener, ¿sí? O sea, pudiéramos empezar con ganas, con iniciativa, con disposición y sí, vamos a hacerlo, pero si el espíritu no está encendido, al paso del tiempo esto se va a apagar también. Es decir, estos 6 puntos no vamos a poder llevarlos, ¿sí? Pero la realidad es que cuando vivimos con un espíritu encendido, un espíritu vivo, podemos vivir una vida sosteniendo esto, una vida así, una vida en oración donde oramos juntos, compartimos de la palabra, adoramos juntos como esposos, como familia, donde nos congregamos con gozo, que es decir, que nos unimos con otros hermanos también a seguir a Cristo, a adorar a Dios. O sea, servimos con gozo, servimos ya no con todas esas, a veces pretextos que ponemos, sino al contrario, deseamos hacerlo, ¿no? Porque sabemos a quién servimos y para qué servimos. Entonces, se vuelve un estilo de vida, ¿sí? Ya no se vuelve algo que nada más, es que lo tenemos que hacer, sino se vuelve algo ya parte de nosotros, ¿no? Y lo digo porque así lo vivimos, ¿no? Mi esposo y yo como pareja y como familia. Esto se ha convertido en un estilo de vida para nosotros. Entonces, si yo pudiera decirlo en mis palabras, nacer de nuevo es que pasamos de un espíritu muerto a un espíritu que ahora vive en la vida de Cristo. Amén. Entonces, un espíritu muerto no puede sostener esto, pero un espíritu vivo sí. Entonces, vamos a ver, el primer punto dice, orando juntos por lo que tienen en común. O sea, ¿cómo podemos iniciar a orar juntos? Sé que esto es difícil, ¿no? Incluso para los que hemos nacido de nuevo, el orar juntos es un reto que tenemos que aprender a superar cada día, ¿sí? Y a fortalecerlo. Entonces, pero bueno, una estrategia que podemos utilizar para poder empezar a orar juntos es ver lo que tenemos en común, por lo que queremos orar en común. Y hay muchas cosas que, que vamos a ver que sí tenemos en común. Es decir, que nos podemos poner de acuerdo para orar, ¿sí? ¿Cuántos tienen más de una razón para orar juntos? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuántos señalaron todas? Amén. Sí. Entonces, esto nos dice que tenemos
muchas razones para orar juntos, ¿verdad? Y aquí solamente son algunas, pero seguramente hay muchísimas más que si ustedes empiezan a platicar y a abrir su espíritu, ¿no? El uno al otro, van a descubrir que hay muchísimas cosas, razones por las que eh, pueden estar unidos espiritualmente, ¿no? Sobre todo en la oración. Y mira, dice Mateo 18:19. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Amén. Es decir, la oración unida, sobre todo de los esposos, de las personas que han hecho un pacto con Dios y que están totalmente unidas en cuerpo, alma y espíritu. Imagínense unir, ¿no? Unir la oración de estas dos personas, esposo y esposa, qué tan poderoso no puede ser. Si dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo, ahora cuánto más si esos dos son los esposos. Amén. O sea, hay un poder en eso. Entonces, mira, ya no tienes pretexto, porque ahora ya tienes una lista, ya tienes razones, ya la señalaste, ya te pusiste de acuerdo. Ahora es empezar a activar esto. Es decir, ahora hay que ponerse de acuerdo cuándo vamos a hacerlo, en qué momento, poner una hora del día, un momento, quizá en la noche, ya cuando se vayan a acostar, o al levantarse por la mañana antes de iniciar sus actividades, ¿no? Ustedes sabrán, eh, pónganse de acuerdo y a lo mejor no van a orar por todas en un día, pero sí decir, bueno, empezamos por esta. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si esta semana oramos por esta razón que pusimos aquí? ¿No? Y quizá la próxima oramos por la otra, o ya después le vamos agregando, pero lo importante es empezar, iniciar, ¿sí? Y como decíamos, aquí no se trata de que si, yo no sé, yo no puedo, no, somos espíritu y podemos unirnos en espíritu al Espíritu de Dios, ¿sí? Así que sí puedes hacerlo. No necesitas una super enseñanza para orar. Dios es un ser tan hermoso que Él nos llama sus amigos, ¿no? Y así es como podemos comunicarnos con Dios, como sus amigos. O sea, es decir, no necesitas muchas palabras o hacer muchas cosas. No, simplemente hablar con Él, ¿sí? Entonces, número uno, orando juntos. El segundo consejo, que está muy relacionado con el primero, es orando el uno por el otro. Es decir, los dos primeros consejos tienen que ver con la oración. La oración, a nosotros nos gusta más usar la palabra orar más que rezar. Porque orar, si nos vamos al origen de esa palabra, orar significa una conversación, es una comunicación, ¿ok? Es la capacidad que tenemos los seres humanos porque hablábamos que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu tiene la capacidad de conversar con Dios y Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros oramos, conversamos, es una conversación. Y sabes que Dios habla. Dios habla hoy. Dios responde. Él no es una imagen con boca muda. Él habla. ¿Ok? Entonces, y el segundo consejo es orando el uno por el otro. Es decir, nosotros oramos por la pareja. El primero es oramos juntos. Nos ponemos de acuerdo para orar. Y el segundo consejo es orando el uno por el otro. Mira lo que dice Santiago 5:16, ahí lo tienes en tu material. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Mira, yo quiero contarte un testimonio de esto. Yo en una temporada de mi vida, yo luchaba con la pornografía, es decir, con deseos sexuales desordenados, ¿sí? Y tuve el valor de confesárselo a ella. ¿Sabes qué? Yo tengo este problema, tengo esta situación. Y ella, en vez de decirme, cochino, vete de aquí, no, ¿sabes? O sea, no me juzgó, sino que me escuchó y me vio con gracia y con misericordia.
Y una pregunta que ella me hizo, ¿cómo te ayudo? Bueno, primeramente, pues, ora por mí. Y lo hizo. Y créanme que una de las cosas que Dios usó, uno de los medios que Dios usó para sanarme de ese pecado en mi vida, fue la oración de mi esposa y sentirme entendido por ella. No juzgado, sino entendido. Tampoco me aplaudía, es decir, era algo que tenía que dejar, ¿sí? Pero ahora, como un hombre libre de ese pecado, redimido, restaurado, puedo darte testimonio de esta verdad. Ahora, yo también ha sido recíproco, porque yo también he hablado con Dios y dice, Señor, trabaja esto en mi esposa. Mira, estoy viendo que está batallando con orgullo, está batallando con esto. Y oro por ella, y oro por ella, y conozco su realidad. Y mira, una vez Dios me dijo esto, tú me muestras que amas en función de las oraciones que haces. Si solamente tú, cuando tú solamente me dices, dame, dame, quiero, ¿quién es el centro de la oración ahí? ¿Quién sé cuál es mi primer amor y el único amor? Y no está mal, pero a veces es muy inmaduro. La madurez es cuando dejamos de nosotros mismos y empezamos a ver al otro. Y Dios me dijo esto, me muestras cuánto amas a tu esposa en la manera que me la presentas en oración. Y no solamente para pedir por ella, sino también por agradecer por ella. Porque he visto también la transformación. Yo la conozco desde los 16 años. Hoy tiene 30 X años. No la voy a balconear. Y he visto la transformación de esta mujer como fruto de todos estos consejos que vamos a estar compartiendo hoy. Pero principalmente por la oración. No solamente mía, sino de todo un cuerpo. Amén. ¿Cuántos van a orar el uno por el otro? Sí, y se siente muy, muy hermoso, ¿no? Poder tener ese respaldo de que tu esposo o tu esposa ora por ti, ¿no? Cuando tienes alguna situación, cuando estás pasando por alguna lucha, alguna situación difícil y poder contar con la oración de tu esposo. O sea, es como un respaldo, ¿no? Como algo que te da como ese soporte, como esa confianza, ¿no? De que sabes que el barrio te respalda, pues, ¿no? Que tu esposo o tu esposa te respalda, ¿no? Y bueno, el 3 compartiendo lo que Dios les está hablando en su palabra. Y dice Colosenses 3:16, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Mira, la sabiduría es Cristo y la sabiduría la obtenemos a través de su palabra, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando nosotros activamos, encendemos el Espíritu y estamos unidos a Dios, eh, podemos empezar a entender lo que Dios quiere y empieza a hablar el Señor y nosotros podemos escucharle y tener un mayor entendimiento de lo que Dios está hablando, de lo que Dios quiere para nosotros. Y, y no solamente Dios nos habla para nosotros, sino nos habla también para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces, es muy hermoso, muy maravilloso poder compartir eso con nuestra pareja, ¿sí? Decir, yo, Dios me ha hablado esto, Dios está diciéndome esto para nuestra relación, para esta situación que estamos viviendo, para este paso que vamos a dar, ¿no? Para esta decisión que tenemos que tomar y compartir juntos eso que Dios nos está dando o nos está hablando, es algo bien, bien hermoso y bien poderoso, ¿no? A mí me edifica muchísimo cuando mi esposo llega y me dice, verás lo que Dios me habló, ¿no? Verás lo que me acaba de revelar el Señor sobre esta situación y empieza a compartirme y eso hace que mi espíritu se avive aún más, ¿no? Eso hace como que mi espíritu se enciende aún más. Entonces es importante que nos compartamos, que como dice la palabra en Colosenses, ¿no? Que compartamos la riqueza de Cristo el uno con el otro. El Señor nos da tesoros, tesoros a través de su palabra, tesoros que nos va revelando y compartirla como pareja
es una verdadera joya, es un verdadero tesoro, ¿sí? Ahora, poco a poco, entre tú vas activando, encendiendo más tu espíritu, tú vas a empezar a vivir esta realidad. A lo mejor para algunos ahorita parece algo muy extraño, ¿no? O algo así como que, pues, yo no sé ni de qué me estás hablando. Pero créeme, cuando tú empiezas a activar el espíritu, empiezas a entrar en estas atmósferas espirituales, en donde empiezas a hacer, a percibir más a Dios, su presencia, su voz, su amor, su cercanía, su ternura, ¿sí? Y todo eso que tú empiezas a vivir y que Dios empieza a revelarte, a darte, es muy hermoso que podamos compartirlo con nuestra pareja, ¿sí? Conozco personas que no están casadas, ¿no? Y que a veces, sé que tienen mucho que Dios les ha dado y que compartir y buscan con quién compartirlo, ¿no? Se acercan a otros hermanos para compartir, oye, verás, es que necesito decirte esto, platicarte esto, que Dios me dijo, que Dios me habló, pero qué maravilloso es que nosotros tenemos a nuestro lado a nuestro compañero y que sí, o sea, es hermoso y bonito también compartirlo con otros hermanos de la iglesia, pero qué mejor que poderlo compartir con nuestra pareja. Amén. Amén. El cuarto consejo para reencender nuestra espiritualidad en el matrimonio, di conmigo esto, participando como matrimonio en una comunidad de creyentes. Mira, escuchemos lo que dice el escritor de Hebreos en 10:25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. O sea, este es uno de los consejos, yo creo que a veces nos cuesta un poquito más, sobre todo porque a veces hay heridas donde nos hiere, quizás salimos de una comunidad, salimos de una iglesia o en la misma familia y nos cuesta relacionarnos con otros. Pero si queremos crecer, si queremos madurar, es un sí o sí, tenemos que unirnos a otras familias, a otros matrimonios, a otras personas, porque la vida de fe, decíamos ahorita, no se vive solo, se vive en comunidad. Cristo viene por una iglesia, es decir, viene por un conjunto de hombres y mujeres, de familias, que juntos han decidido caminar juntos en el amor. Amén. Entonces, y cuando nos congregamos en una comunidad de fe, nos rodeamos de otros matrimonios que al menos están intentando vivir los mismos valores que nosotros estamos buscando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Estamos igual de heridos, a veces igual de maduros, pero todos tenemos la intención de sanar y madurar. Y eso es distinto, ¿sí? Eso es distinto porque a donde vayas va a haber gente inmadura y gente herida. Pero es muy distinto unirte a otras personas que tienen la intención de sanar y madurar. Cada uno de nosotros somos la sumatoria del conjunto de personas con el que nos juntamos. Si nos juntamos con puro gatito, vamos a empezar a miau. Y si nos juntamos con leones, vamos a empezar a rugir. La pregunta es, ¿qué quieres ser? Otra de las cosas que nos ayuda a congregarnos, a ser parte de una comunidad de fe, parte de ayudarnos, es también una cuestión de rendición de cuentas. Mira, yo sé que si en algún momento en mi vida espiritual yo empiezo a salirme del huacal, tengo una autoridad espiritual que me va a decir, ¿qué pasó, Chuyón? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué le hablas así a tu esposa? ¿No? ¿Por qué tratas así a tus niñas? ¿Por qué le hablas así a tus hermanos? O sea, la autoridad espiritual ayuda a la rendición de cuentas, ¿sí? Nos ayuda a crecer y a madurar. Y yo tengo una autoridad espiritual, ¿sí? A cual le rindo cuentas. Y me ayuda. Es más, no es para limitarme, es para ayudarme a madurar y a crecer, ¿sí? Es la ley de la madurez. Es la ley para crecer juntos. Entonces, eh, por eso es necesario que para reencender y mantener encendida la llama de la espiritualidad en el matrimonio, es que nos congreguemos juntos, ¿sí? Juntos pertenezcamos al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Amén. 5, adorando juntos.
Colosenses dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y ahorita hablaba un poquito acerca de la adoración, ¿no? La adoración crea atmósferas, ¿sí? Porque la adoración es cuando nosotros rendimos a Dios nuestra alabanza, nuestro corazón, nuestras mejores palabras, lo mejor que tenemos para Él y le damos su lugar. Y eso crea atmósferas, porque Dios se manifiesta. En la adoración Dios se manifiesta. Entonces, eh, tenemos que empezar a crear esas atmósferas en nuestra casa, en medio de nuestro matrimonio. Si queremos empezar a ver verdaderos cambios, tenemos que darle el lugar que Dios se merece, ¿no? Y tenemos que quitar de ese lugar todo aquello que hayamos puesto, que era para Dios, pero que pusimos otras cosas. Entonces, algo que nos ayuda es poner música de adoración, ¿sí? En la televisión o en la Alexa, no sé. Eh, Pon música de adoración mientras estás en tu casa, mientras comen, mientras cocinas, cuando vas en el carro, ¿no? Cuando te trasladas a tu trabajo, vas por los niños, etcétera. Algo que ayuda es poner estas canciones. ¿Por qué? Porque estas canciones invocan a Dios, ¿sí? Y a veces en nuestra casa tenemos altares que no son para Dios. Y a veces las canciones, lo que vemos, lo que escuchamos, es totalmente contrario a, a Dios, ¿no? A la cultura del reino, a la cultura de Dios, ¿no? Yo recuerdo antes de que nosotros, bueno, de que yo naciera de nuevo, en mi casa, eh, había no tanto por mí, pero bueno, yo lo permitía porque pues a mí me daba igual. Y en vez de poner alabanzas, eran puros narcocorridos y Cuenta balazo. puros de esas. Y a todo volumen, ¿no? O sea, que vamos a limpiar la casa y esa era la música que se ponía, ¿no? Pero también los frutos de eso eran visibles, ¿no? Y no eran tan buenos como cuando nací de nuevo yo, y empecé a cambiar eso en mi vida. Es decir, no estoy diciendo o sea, que satanizando nada de eso, sino diciendo que eso crea atmósferas, ¿sí? O sea, eso también crea una atmósfera, los narcocorridos, lo que escuchas, lo que ves, ¿no? A lo que tú le prestas atención y pones en el centro de tu casa, de tu hogar, de tu corazón, de tu matrimonio, también genera atmósferas, ¿sí? Pero las atmósferas que no son las de Dios van a tener fruto y el fruto no va a ser un fruto de vida. En cambio, la adoración nos lleva a crear atmósferas que traen vida a nuestra familia, traen vida a nuestra casa, traen vida a nuestro corazón. Por eso es que quizá hay hábitos que tengamos que empezar a cambiar, que tengamos que empezar a suplir, ¿sí? No estoy diciendo que toda la música sea mala, pero sí quizá nuestros oídos han estado, los hemos consagrado a esa música que el mundo nos ofrece, ¿sí? A lo mejor nuestra vista la hemos consagrado a las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Pero cuando nosotros adoramos, estamos consagrando nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros labios, nuestros oídos, solamente a Dios. Y hay frutos de vida en eso. Cuando nosotros, hoy en nuestra casa, como ya casados, nosotros hemos tratado de hacer esto, ¿no? Y de poner un altar donde solamente Dios sea glorificado. No es que nunca escuchemos otro tipo de música, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría del tiempo no la escuchamos, sino porque toda la música sea mala, sino porque, como les decía, esto se empieza a volver una cultura, una forma de vida, que es que te empieza a ser un deleite para tu corazón, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos casamos y empezamos a vivir y a crear estas atmósferas dentro de nuestra casa,
empezó a pasar algo bien hermoso, porque empezamos a ver que esto, empezaba a ser trasladado también a nuestras hijas. Y empezamos a ver cómo nuestras hijas, eh, adoraban a Dios. Y no porque nosotros les dijéramos, sino porque estaban dentro de ese ambiente, ¿sí? Dentro de esa atmósfera. Y ellas solas, o sea, empezaron a tener un corazón de adoradoras. Y te digo, no es algo que se lo enseñamos como tal, sino es algo que ellas empezaron a ver como una forma, un estilo de vida. Y es bien hermoso ver a nuestras hijas adorando a Dios. Es bien hermoso ver cómo ellas se expresan de Dios. Es muy hermoso ver cómo ellas eh, pueden resolver sus conflictos en amor. ¿Por qué? Porque viven en una atmósfera de amor, de paz, ¿no? De entrega y donde hemos aprendido a ir matando el egoísmo, ¿sí? El egocentrismo, porque esas atmósferas rompen con todo eso, porque el único al que exaltamos es al Señor, ¿no? Y dejamos de ser nosotros los que nos ponemos en el centro. Entonces, y se vuelve algo precioso, hermoso, ¿no? Que si te lo compartimos es porque verdaderamente lo vivimos y es una forma de una vida plena, que estamos llevando, ¿no? En nuestro matrimonio, en nuestra casa, y que queremos que tú también vivas esto. Por eso lo compartimos no solamente como una teoría, como algo que está escrito aquí, sino como una realidad, ¿no? Y te digo, a lo mejor puedes empezar con pequeños detalles de, ay, en vez de escuchar 3 horas el narcocorrido, el no sé, o la cumbia, no, pues bueno, escucha a lo mejor 1 o 2 canciones y el resto, pon canciones de alabanza y empieza a conectar tu espíritu, sí, ya que tu carne cada vez muera más, ¿no? Y que tu espíritu viva más, sí, y poco a poco ir cambiando lo que ves en la televisión, ¿no? Lo que te permites ver, sí. Entonces es un cambio que se va dando poco a poco, es un proceso, pero que es posible y que te lleva a vivir un fruto verdadero y hermoso. Amén. Y ya por último, el último consejo para reencender nuestro matrimonio, di conmigo, sirviendo juntos. Dile a tu pareja, Dios nos llama a servir juntos, dile. Y mira, escucha lo que dice la escritura, Romanos 12:11, dice la palabra, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Cuando nos involucramos juntos, ojo, cuando decimos servir juntos, no solamente lo limites, es una parte importante, al trabajo de iglesia. Es importante, Phoebe y yo lo hacemos, ella y yo trabajamos juntos, pero también es servir juntos en tu comunidad, en tu familia, es decir, sirviendo juntos para el propósito de Dios, ¿ok? Obviamente dentro de la iglesia, pues la iglesia está megamente en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, eh, pero cuando servimos juntos, eso le da un sentido de propósito a nuestra relación. O sea, que no solamente estamos para pasarla bien y pues yo mantenerte y tú hacerme comida y pues a ver qué sale, ¿no? No, sino que juntos tenemos un propósito con Dios, ¿sí? O sea, yo sé que el día de mañana, o sea, ahorita mi esposa y yo tenemos 4 hijas, un día van a crecer, se van a casar, va a venir Cristo antes, aleluya. Ya Dios decidirá, oren por mí, ¿sí? Pero un día van a salir de casa. Y a veces el nido vacío que le llama el mundo, no es un nido vacío, es un matrimonio que se quedó sin propósito. O sea, hay tantas almas que necesitan un nido para ser discipuladas y tu casa puede ser una de ellas. Hay muchos, o sea, hay muchas, hay grandes necesidades en el cuerpo de Cristo que juntos Dios puede, mira, te tengo una noticia, Dios no nos necesita. ¿Cuánto estás de acuerdo? ¿Cuánto estás de acuerdo conmigo? Si Dios no necesitara, dejara de ser Dios, pero Dios desea colaborar con nosotros. O sea, Dios desea, o sea, colaborar con nosotros. Y nos ha dado su espíritu, es decir,
ha impregnado su esencia en nosotros para ser sus representantes aquí en la tierra, para llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. Y un matrimonio que está unido, enfocado, está en esa armonía de propósito y sirviendo juntos. Mira, a veces el servicio es, no es que hagamos lo mismo. A veces a mí me ha tocado estar pastoreando y ella estar cuidando a nuestras hijas y se estamos sirviendo juntos, ¿no? A veces a mí me ha tocado estar cuidando a mis hijas y ella estar pastoreando y estamos sirviendo juntos. Y a veces hemos estado los dos juntos pastoreando un matrimonio. Pero los dos sabemos cuál es nuestro propósito. Y si algo te va a hacer sentir pleno en la vida es saber cuál es tu propósito y estar caminando en él. Si en algún momento tú has sentido perdí el sentido, perdí, no sé qué me pasa, como que algo me falta, bueno, quizá es esa falta de propósito. Y no es que no tengas un propósito, es que quizá estás caminando fuera de tu propósito, ¿ok? Entonces, Dios nos llama a servir juntos y una manera de encender nuestro matrimonio, de encender la espíritu, es servir juntos. Ahora, mira, todos estos 7 consejos, principalmente el nacer de nuevo, que es el primero, cada uno de esos es un proceso. Es como ir, a ver, ¿cuántos de aquí han agarrado un rompecabezas y lo han tirado en la mesa y se armó solo? ¿Cuántos han hecho eso? Sí, no, ¿verdad? ¿Cómo es? Es agarrar la pieza, ir acomodándolas. Di conmigo, es un proceso. Pero cuando terminas el rompecabezas, yo veo a nuestra hija Jimena le encanta armar rompecabezas, a Hannah también. Y cuando lo terminan, dicen, mira papá, dice, ¿no? Y anda toda emocionada mostrándonos el rompecabezas de 100 piezas. Jimena está compitiendo con uno de 1000 y ahí van, ¿no? Pero cuando lo arman, dicen, mira, que le queda como una sensación así lo logré, ¿no? Bueno, esto es un proceso y es un paso, es un paso a la vez, es meterte al proceso, es aprender a orar juntos, eh, los discípulos de Jesús le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Si los apóstoles le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Es algo que se aprende. O sea, compartir juntos la palabra, enamorarte de la palabra, congregarte, da el paso, ven, empieza a venir los domingos. Quizá ya empezaste viniendo hoy, ¿no? ¿Cuántos van a salir edificados de estar todos juntos aquí? Que no eres el único loco que necesita ser reencendido. Sí, o sea, eso te edifica, ¿no? O sea, adorar juntos. Empieza, cambia el narcocorrido, como sea mi esposa, por un corrido acá espiritual, no sé, si no quieres cambiar de género, ¿no? O sea, 50 balazos, cámbialo por 50 oraciones, y no sé, cambia y ya la vas cambiando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la música conecta, la música comunica, ¿sí? El enemigo es experto. No, pues era el bueno de la música celestial y sabe cómo distorsionar esta verdad de nosotros. Entonces, adoremos juntos y sirviendo juntos. Empieza sirviendo a tu familia, te vas involucrando y empiezas a encontrar tu propósito dentro de la iglesia, ya sea como un pastor, como un evangelista, o sea, como un maestro. No sé, Dios te llama, Dios los ha llamado para un propósito. Amén. Voltea con tu pareja y dile, sirvamos juntos. Dile, tenemos un propósito juntos. Dile. ¿Quieres vivirlo conmigo? Dile. Porque yo sí, mi amor. Ya, dale un besito, dale un abrazo, no sé. Y luego le sigues en tu casa. Muy bien. Listo. Vamos a concluir. Queremos honrar a la fuente de este taller, de este material que es Daniel y Cintia Osuna, que ellos han sido de gran bendición para nosotros. Ellos tienen algunos libros, ahí están en librerías, si no los puedes comprar en línea, tienen el libro Indivisibles, el prematrimonial, y ellos queremos decir la conclusión que ellos llegan en su material. Mira, dice, Satanás conoce el poder que tenemos como un matrimonio unido espiritualmente. Por eso es especialista en causar división y desmotivarnos para no orar juntos, no leer la Biblia, no congregarnos, no servir, etcétera.
Dejemos de hacerle caso al enemigo y demos los pasos para funcionar conectados a Dios y crecer en intimidad espiritual. ¿Ok? O sea, rompamos el pacto quizá que tengamos con el enemigo, ¿no? Y volvamos a la unidad espiritual con nuestra pareja. Si ya tienes unidad física, aleluya. Si ya tienes unidad emocional, aleluya. Pero si algo va a transformar tu relación, porque le va a dar sentido y le va a dar fuerza a todo lo demás, es tener una intimidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Un matrimonio encendido en el espíritu es verdaderamente íntimo, indivisible e inconmovible. Vamos a leerlo todos juntos. Un matrimonio encendido en el espíritu es verdaderamente íntimo, indivisible e inconmovible. Amén. ¿Cuántos queremos vivir un verdadero matrimonio donde vivamos en intimidad, donde seamos indivisibles e inconmovibles? Es decir, que no importa la situación que atravesemos, el valle que podamos atravesar, que nada nos mueva y que permanezcamos juntos hasta el fin de nuestros días. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Y no solamente permanecer, sino permanecer en plenitud. Amén. A eso estamos llamados y podemos hacerlo. Va a haber resistencia, va a haber oposición, sí, y lo sabemos, pero ahora ya lo sabes. Así que si ahora ya lo sabes, debes de levantarte y enfrentar esa oposición. Y puedes hacerlo porque el Señor te da la fortaleza, te da el espíritu, que es su espíritu, para que puedas vencer esa oposición. Así que den los pasos, conéctense a Dios y maduren juntos hacia una verdadera plenitud. Amén. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie todos, abraza a tu pareja y vamos a cerrar este momento con oración. Vamos a conectarnos con Dios juntos y vamos a, primero que nada, así, cierra tus ojos, conéctate con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, abrázala y primero dale gracias a Dios por ella o por él. Dile gracias, Señor, por este cuerpo que tiene alma y tiene espíritu, dile. Gracias por haberlo creado como lo creaste y porque me has dado la gracia de conocerlo, de conocerla, de entrar en intimidad no solamente física o emocional, sino espiritual. Dile, Padre, hoy entendemos la importancia de funcionar unidos espiritualmente y reconocemos delante de ti que no te hemos buscado juntos como pareja como deberíamos. En esta noche, hoy, decidimos juntos poner todo de nuestra parte para empezar de nuevo juntos, para nacer de nuevo juntos, orar juntos, buscar tu voluntad juntos, en tu palabra y servirte juntos como matrimonio. Lo declaramos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y quédate ahí, quédate ahí. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Déjate encender por el poder del Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Y deja que el poder de la sangre de Cristo restaure todo lo que se ha perdido. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. Esa vida hoy fluye en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu ahora. Y eres encendido espiritualmente. Lo que estaba apagado, hoy vuelve a la vida. Lo que estaba muerto, hoy renace por el poder de la sangre del Cordero y por el poder del Espíritu Santo.
Se quita toda oposición. Todo lo que te impedía hablar con Dios, comunicarte con tu Padre, tener esa conversación, te habían cortado la línea. Pero Jesús pagó el plan para que estuvieras reconectado con Dios nuevamente. Hoy vuelve el deseo por leer la palabra, por deleitarte en la palabra de Dios. Para ti la palabra de Dios deja de ser un libro y se convierte como miel, como lo es la miel para un oso, como es la leche para un bebé. Y juntos se deleitan en su palabra. Toda herida que te ha causado el cuerpo de Cristo hoy es sanado. Toda herida que te había creado una imposición, es decir, una imposibilidad para congregarte, para hacer comunidad con otros, ya sean heridas familiares, heridas ministeriales, ya sea un padre, una madre, un hermano, un pastor, un líder. Toda herida hoy es sanada. Jesús te dice, perdóname, fue mi cuerpo. Aún está santificándose, pero vuelve a mí. No dejes que otros te aparten de mí, te dice el Señor. Y congrégate. No dejes de congregarte para que no seas presa fácil del enemigo. Se activa tu espíritu para adorar a Dios. Y declaramos que en estos días el Espíritu Santo te muestra tu propósito, su propósito. Juntos tienen algo en común. Juntos fueron llamados para formar un solo cuerpo, para formar una sola familia, dejaron padre y madre para hacer una sola carne y para cumplir un propósito juntos. Declaramos que el Espíritu Santo hoy si lo habían perdido, hoy lo recuperan. Si no lo sabían, hoy se les revela. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén, amén, amén.